Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio sonoro y ahora también visual, donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. La narración detectivesca es una de las vertientes más frecuentadas en la literatura policial en general y también en la novela negra en particular. Desde las etapas iniciales del género, los escritores no solo han buscado encontrar tramas originales, sino imaginar detectives que tengan características particulares que los diferencien de sus otros colegas literarios, por razones varias de género, étnicas o físicas, entre otras. Ya a principios del siglo XX, en Gran Bretaña, tenían gran popularidad los relatos acerca de un detective ciego, Max Carrados, que se publicaban junto a los de Sherlock Holmes en la revista Strand Magazine. Se trataba de acentuar las características lúdicas del policial de enigma, sumando dificultades a la resolución de los casos. Uno de los desafíos que encara la vertiente detectivesca del policial negro es hallar protagonistas que se alejen de los estereotipos, pero sin renunciar al carácter realista de las narraciones. Se trata de nuevas maneras de abordar las historias a partir de puntos de vista diferentes. El protagonista de las novelas que vamos a compartir en este capítulo presenta una característica física que lo diferencia de otros detectives literarios, ya que en su juventud perdió un brazo. Su carencia no tiene nada de lúdico. Se origina en la marginación que vivió en su infancia y adolescencia, pese a vivir en Nueva York, la ciudad que es el epicentro de la opulencia capitalista. Sus historias tienen poco de lamento y mucho de dignidad. En ese marco, el capítulo de hoy va a estar dedicado a un excelente escritor, Michael Collins, y tal vez a su personaje más conocido, el detective manco Dan Fortune. Pero ahora vamos a la música. Voyage. Ladies and gentlemen, Kenny Barrett.
Escuchamos Voyage por Kenny Barron en vivo en 2025. Kenny Barron en el piano, Etienne Charles en trompeta y David Sánchez en saxo, John Patitucci en contrabajo y Kendrick Scott en batería. Todo empezó con el asalto al policía. Nos encontrábamos en el bar de Paki, donde Joe trabajaba entonces. El dueño, Paki Wilson, estaba demasiado ocupado conversando con los otros clientes habituales del anochecer sobre el oficial Stettin para darse cuenta del trago gratis que me había servido Joe. A pesar de la reserva en que se mantenía el asunto, todos sabíamos lo que le había ocurrido a Stettin. La policía estaba molesta. Cuando se sienten molestos, llevan a cabo su trabajo con una inflexible eficiencia. La policía no quería que se comentara que uno de sus hombres había sido asaltado, pero todos los que estaban en el asunto lo sabían. En muchos aspectos, Nueva York es una extraña ciudad. Uno de estos aspectos es que en cualquier barrio como Chelsea o Yorkville hay dos clases de gente. Están los que han nacido, digamos, en Chelsea, que han vivido siempre allí, la mayoría de los cuales seguirán viviendo allí, a menos que se vayan a parar a la cárcel o tengan que huir. Estos forman parte de Chelsea del mismo modo que un aldeano griego es parte integrante de su solitaria aldea. Y están los que han nacido en otra parte, tal vez en Queens o quizás en Omaha, y que se creen que están viviendo en Nueva York, no en Chelsea. Personas que han conseguido un apartamento en un barrio cuyo nombre la mayoría desconoce. Como en un lugar de veraneo están los nativos y los visitantes. Cuando uno es nativo se entera de todo. Yo nací en Chelsea, de manera que se me considera nativo. También se me considera algo más. No, dijo Joe al fin. Hay maneras más sencillas de conseguir una pistola, Dan. Hasta un investigador privado debería saberlo. Daniel Fortune, investigador privado, reserva absoluta, precios módicos. En otro tiempo el apellido Fortune era Fortunowski y solía haber una T en el medio, Tadeusz. Ese era el nombre de mi abuelo cuando se embarcó, Tadeusz Jan Fortunowski. Cuando era pequeño, los viejos me contaban que mi abuelo llevaba ese nombre con orgullo, hasta con arrogancia. Como la mayoría de los europeos del este o del centro, su linaje era un caos de historia. Nació en Lituania, gobernada por Rusia, de padres polacos que hablaban alemán, pero estaba orgulloso de ser polaco, y el nombre era lo único que poseía para demostrar su origen. Mi padre nació aquí. Chelsea era un mundo de norteamericanos e irlandeses en aquella época, y el hombre siente necesidad de echar raíces. Mi padre se convirtió en Fortune. Los viejos me contaron que mi abuelo se negó a dirigirle la palabra a cualquiera que se llamara Fortune, tanto si era hijo suyo como si no lo era. El abuelo murió antes de que yo naciera. No llegué a conocerlo. Eso no quiere decir que conociera a mi padre. Me dio el nombre cambiado y poca cosa más. Soy Dan Fortune, el que perdió hasta la T y que en realidad no ha echado raíces en ninguna parte, y que por ahora es un investigador privado. Les acabo de leer el comienzo de Acto de Terror, de Michael Collins, la primera novela de la serie que tiene como protagonista Dan Fortune, publicada en 1967. El título Acto de Terror es un evidente desacierto, ya que inmediatamente se asocia con terrorismo y la novela no tiene nada que ver con ese tema. El título original es Act
of Fear, que debería traducirse como acto de miedo o acto de temor. El protagonista, Dan Fortune, es un atípico detective privado. Digo atípico porque tiene un solo brazo y porque no tiene ninguna vocación por la violencia. Sobrevive como puede con el oficio que adquirió, pero no pone en el centro de sus preocupaciones el dinero, solo quiere lo necesario para sobrevivir en el día a día. Carece de ambiciones. Hay dos causas que lo movilizan: su novia Marty, que trabaja en un bar donde baila semidesnuda, y la ética personal que determina su compromiso con su trabajo. Vive en el barrio de Chelsea, en Nueva York, que en la década del 60 era habitado básicamente por trabajadores. Fortune no tiene muchas pretensiones en cuanto a su oficio, por lo que puede ejercerlo pese a ser manco. De hecho, no investigó nada importante o que resulte peligroso. Algún caso de espionaje industrial y algunos divorcios. Vigilancias e intimaciones para ganarme el pan de cada día. Pero por lo general, atiendo los problemas personales de gente humilde que quiere presionar a alguien, pero sin recurrir a la policía. No se trata de un trabajo por el cual sienta una predilección especial, pero el hombre tiene que comer, y es un trabajo que sé cómo hacer. El detective perdió el brazo cuando tenía 17 años. Tuvo un accidente mientras intentaba robar en un barco y tuvieron que amputárselo desde el hombro. Desde ese momento dejó la vida delictiva. He sido marino y mozo, guía turística y peón en una granja, detective privado y actor, periodista y estudiante maduro. Casi todos los trabajos que se pueden hacer con un solo brazo, sin especializarme en ninguno, salvo en delincuencia juvenil y con una educación inservible. Recuerdo un profesor que tuve en San Francisco que se lamentaba porque todo lo que había aprendido en mis azarosos estudios no valía ni un puñado de garbanzos. No soy ingeniero ni contador público, no soy un científico ni un erudito. Y estoy demasiado capacitado, según dicen, para ser un buen camarero o estibador. Todo lo que había hecho, señalaba aquel profesor, era aprender muchas cosas sin aumentar mi valor en el mercado laboral. En cuanto a la extremidad amputada, no suele contarle a los curiosos la historia real. Cuando veo que la gente se fija en la manga vacía, cuento mentiras. Les digo que lo perdí en las playas de Normandía al desembarcar con la primera oleada bajo el fuego graneado del enemigo. Formaba parte de la SS y lo perdí cuando intentaba asesinar a Hitler. Quedé atrapado en un submarino que se hundía y tuve que cortarme el brazo para poder liberarme y salir a la superficie. Lo cuento de muchas maneras, la mayoría relacionadas con la guerra, y sorprendentemente mis oyentes casi siempre me creen. Supongo que todos queremos creer lo que nos cuentan y la guerra queda muy lejana en el tiempo. Mis mentiras son tan verdaderas ahora como los hechos reales, incluso para los que los vivieron. Todas mis historias son emocionantes, hasta heroicas diría, ¿por qué no? La gente admira a los héroes y ama la emoción, aunque los encuentren en una taberna de segunda mano. Aunque Dan Fortune suele inventar historias ficticias sobre la pérdida de su brazo, en un momento, cuando cree que la verdad puede ayudar a un personaje que está en peligro, se sincera. Oye, Jojo, dije, voy a contarte una historia. Una vez había un muchacho muy parecido a ti. No, al diablo con eso. Ese muchacho era yo, Dan Fortune. Tenía 16 años, había nacido y me había criado en Chelsea. Un chico ni mejor ni peor que cualquier otro chico de Chelsea.
Era en la época de la depresión y las cosas andaban mal. Mi padre era policía, sí, así es. Era un policía tan bueno como cualquier otro. Si le ofrecían una buena gratificación, a veces la aceptaba y a veces no. Mi madre era bailarina y una belleza. Se pasaba muchas horas sola. Un día mi padre la encontró con otro y casi la mató. Le expulsaron del cuerpo por ese motivo. Empezó a beber. Solía pegarle a mi madre. Un día él desapareció. Nunca había podido perdonarla y por eso se fue. Luego, ella tuvo que criarme lo mejor que pudo. Envejeció, perdió sus encantos y empezó a beber ella también. ¿Qué podía hacer para mantenerme? Le gustaban los hombres. Tenía muchos amigos, la mayoría de los cuales pertenecía al cuerpo de policía. Yo tenía un tío distinto cada 2 meses y varios primos lejanos de vez en cuando. Aplasté la punta del cigarrillo en la concha marina que en aquel motel barato llamarían cenicero. Me dolía el brazo que no tenía, el brazo que no existía me dolía desde la punta del dedo gordo del pie hasta los dientes. Me lo froté, pero sabía que el dolor no desaparecería. Todavía no. Sentí como rechinaban mis propios dientes dentro de la boca. Aquella era toda la historia verdadera en la que nunca había pensado y que había mantenido oculta mediante las otras historias. Ahora la estaba contando, para salvar a un buen muchacho y a mí mismo. Les odiaba. Al puerco de mi padre que no era capaz de amar lo suficiente para perdonar o comprender. A la prostituta de mi madre que no podía afrontar la vida sobria o sola. No podía meterse en la cama vacía cuando anochecía, claro. Ella decía que lo hacía por mí, pero no era por mí. Tenía que acostarse con hombres para demostrarse que era una mujer aún cuando su esposo la hubiera abandonado. Por eso les odiaba. Y porque les odiaba, estaba dispuesto a demostrarles que podía hacer por ellos lo que ellos nunca habían hecho por mí. Yo me haría cargo de mi madre, me convertiría en un gran hombre y le daría una lección al corrupto cobarde de mi padre. Ya sabes lo que hacen los chicos en Chelsea cuando quieren ser grandes. En efecto, roban, asaltan, se convierten en delincuentes. Encendí un cigarrillo, otro. El brazo latía y los dientes me dolían hasta las raíces. Uno hace lo que la sociedad le dice que tiene que hacer para salir adelante. Si hubiera nacido en los suburbios, probablemente habría dejado la escuela para emplearme y al diablo con el futuro. Pero nací en los barrios bajos, así que empecé a robar. Lo hacía bien. Pude mantener a mi madre durante 1 año. Luego me caí a la bodega de un barco que estaba saqueando. La policía no pudo tocarme, pero a causa de la caída perdí un brazo. En el hospital al principio me sentí muy amargado, pero luego empecé a pensar. Una noche, alrededor de las 4 de la madrugada, súbitamente recibí el mensaje. ¿Quién era yo para elegirme en juez y jurado? Porque era eso lo que estaba haciendo. Mi padre y mi madre habían vivido sus propias vidas, habían tomado sus propias decisiones, eran lo que eran. ¿Quién diablos me creía que era yo para sacrificarme por ellos? ¿Quién me otorgaba el derecho de ser responsable de sus vidas? Había perdido un brazo mientras robaba para ellos, había salido y había hecho lo que mi madre me había ordenado hacer. Eso me había costado un brazo. ¿Y para qué? No tenía ningún derecho a juzgarles, a convertirme en mártir por ellos. Yo no quería ser un ladrón. De pronto me pregunté qué quería para mí mismo, qué me debía a mí mismo. Me parece que este es un momento ideal
para escuchar algo más de jazz. Kenny Barron interpretó Morning Blues. Kenny Barron en piano, Buster Williams en contrabajo
y Ben Reilly en batería. El punto de partida de la trama de Acto de Terror se da cuando Pete Vitanza, un joven del barrio, contrata a Fortune para que encuentre a su amigo Jojo Olsen, que está desaparecido desde hace 4 días. Pete considera imposible que Jojo se haya ausentado por su propia voluntad sin avisar a nadie. Es un muchacho con una vida ordenada que nunca se mete en líos. Ambos son mecánicos. Desde hace 2 meses estaban preparando la moto nueva de Jojo y habían planificado probarla el día anterior. Pete afirma que su amigo nunca se hubiera marchado sin su moto, pero además señala que su desaparición se produjo al día siguiente del asalto al policía mencionado en el principio del libro y que el robo, además, fue a pocos metros del taller donde trabajaba Jojo. Fortune acepta buscar al joven mecánico, pero a medida que indaga, la investigación se complica. En un principio se centra en 2 chicas que querían vincularse a Jojo, pero a medida que avanza su indagación aparecen elementos extraños. Por otra parte, la familia del joven desaparecido parece querer obstaculizar la investigación. Fortune encuentra un vínculo con Andy Pappas, un mafioso local a que el detective conoció en su juventud. La trama es muy compleja y está muy bien construida. Este elemento parecería ser un punto de contacto con el policial clásico de misterio, pero la narrativa de Michael Collins tiene poco que ver con esa corriente. Estamos en el terreno franco de la novela negra, con una óptica realista y una mirada crítica sobre la sociedad donde se desarrolla la historia. Fortune tiene una mente incisiva y una profunda necesidad de entender los motivos de las acciones de las personas y desarrolla a la vez una mirada compasiva sobre las víctimas. Aunque no le falta coraje, no tiene la capacidad de realizar grandes hazañas físicas. Su carencia de brazo es un obstáculo que lo hace vulnerable. Tiene miedo de perder el único brazo que le queda. La escritura de Michael Collins es más que interesante y atraviesa airosa la prueba de la traducción. Había regresado al hotel sin que nadie me hubiera seguido que yo supiera. Me había movido con cautela, eligiendo los callejones oscuros y las sombras pegadas a los edificios. Había caminado con toda la ligereza que me habían permitido las piernas entumecidas. La luz era un enemigo. Cada calle que cruzaba era como un escenario iluminado donde yo aparecía desnudo al cruzarlo. Y durante todo el camino no había dejado de pensar en los Olsen. Mientras caminaba por las calles calurosas del barrio bajo, donde las víctimas que habitaban ese mundo descansaban, sentadas en sus sillas, bebiendo cerveza y tratando de obtener algo de aire para respirar. Las calles del barrio bajo que habían formado a los Olsen y que constituían el mundo que conocían, las calles que conocían, las calles donde en noche como aquella las gentes de esos barrios tienen la certeza de que ellos son las víctimas. Ellos son la gente a quien no van dirigidos los anuncios de televisión. Son las personas que nunca aparecen en el sueño norteamericano, ni en ningún otro sueño. Todos los sueños no son sino pesadillas. No hay ninguna salida y nada cambiará nunca. Nacieron hacinados y morirán al tirar los dados cargados. Y en noches como aquella, o cuando soplan los vientos helados del invierno, saben durante un instante quiénes son y qué son. Saben que todas sus pautas artificiosas no engañan a nadie salvo a ellos mismos.
Todas sus compras a plazo son tan solo movimientos inútiles en un juego que alguien inventó y reglamentó para ellos. Saben que solo el autoengaño les proporciona la ilusión de vivir. Son unos Olsen sin la fuerza de Magda o la suerte del sueco. Y saben, en las noches calurosas como aquella, que no pertenecen a los pocos elegidos que tienen la suerte o la fuerza o el extraño impulso psicológico de escapar. No son nada especial. ¿Y cómo podrían serlo? ¿Cuántos somos los que logramos escapar a nuestro destino, a lo que somos, a lo que tenemos? ¿A cuántos de los que pertenecen al gran mundo, al mundo más rico y más feliz, se les pide que sean mejor de lo que son o diferentes? Aquí en los barrios bajos de los Olsen, saben que lo que la gente de un nivel superior al suyo obtiene sin esfuerzo, solo lo conseguirán si son muy fuertes, muy afortunados o muy especiales. No hay más gente especial en los barrios bajos que en los suburbios, y son unos pocos los que pueden pasar del barrio bajo al suburbio, los que pueden salir del suburbio para subir a la clase alta. La primera novela de Dan Fortune llegó a ser publicada gracias a la intervención de otro escritor célebre, Ross Macdonald. A los 41 años, Michael Collins dejó Nueva York y se mudó a Santa Bárbara, California, donde se hizo amigo del creador de Lew Archer, que lo invitó a participar de los almuerzos que compartían los miércoles varios escritores, entre los que estaba Brett Halliday. Macdonald además le escribió a su antiguo editor recomendándole a Collins y lo puso en contacto con su agente literaria. Gracias a esta gestión, así los indudables méritos del libro, este llegó a ser publicado. Luego de Acto de Terror, Collins publicó otras 18 novelas protagonizadas por Dan Fortune. La última fue de 1995, de manera que la serie se extendió durante 28 años. Lamentablemente, la mayor parte del ciclo no se ha editado en nuestro idioma. En ese sentido, Michael Collins ha sido particularmente maltratado por la industria editorial de los países de habla hispana. Acto de Terror, publicada originalmente en 1967, fue editada por primera vez en castellano por el Séptimo Círculo en 1973, cuando Carlos Frías dirigía la colección creada por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Esta es una edición posterior realizada por el Club del Misterio. Aunque la selección de títulos del Séptimo Círculo mostraba una marcada preferencia por el policial de enigma, también incluía algunos títulos del género negro. Ese mismo año, el Séptimo Círculo incorporó a la colección La Sombra del Tigre, la quinta novela de la serie, y en 1976, El Grito Silencioso, la sexta entrega del ciclo. Los lectores tuvieron que esperar casi 20 años hasta que en 1995 la española Ediciones Península, en su colección Grandes Detectives, publicara la séptima novela, Muerte Azul, editada originalmente en inglés 21 años antes, en 1974. También en Grandes Detectives aparecieron la décima entrega del ciclo, El Degollador, de 1980, y la 14ª, Castrato, de 1989. En resumen, los lectores en castellano pudimos conocer la primera, la quinta, la sexta, la séptima, la décima y la 14ª novelas de la serie de Dan Fortune. Fuera de estos títulos, la colección Alfred Hitchcock Presenta incluyó en 1987 un relato muy divertido, Dan Fortune y el embrollo de Hollywood.
En el inicio de La sombra del tigre, Fortune carece de dinero y se ve obligado a empeñar un anillo que le regaló a su novia Marty. No es la primera vez que lo hace, su oficio no lo ha llevado a salir de la pobreza. En esas ocasiones recurre a Eugène Marais, un francés que tiene una casa de empeños y que es conocido por su benevolencia. La historia toma cuerpo cuando Marais es asesinado. La trama es compleja, en ella se ven involucrados un empleado chino del comerciante, su hermano, que participó como militar en las guerras coloniales de Vietnam y Argelia, y un prestigioso héroe de la resistencia francesa contra los nazis. La novela tiene un tinte amargo por la presencia de las sombras de la guerra. Llevábamos una vida rutinaria, señor Fortune. Aquí en casa leíamos, caminábamos, conversábamos, hacíamos el amor. Una vida tranquila, muy buena. La única vida exterior es mi obra en la iglesia y la Unión Balzac de Eugene, un club cultural francés de Nueva York al que concurría a veces a la tarde para almorzar. A lo mejor vivíamos así porque al principio vivimos en el caos. La guerra, la ocupación, la liberación. Nos casamos en 1942 bajo la metralla alemana. Los escarnios de los alemanes, sus ojos arrogantes, sus botas por todas partes. El hermano mayor de Eugene murió en la guerra. Mi hermano desapareció en la ocupación. Un primo gendarme fue muerto por los maquis. Mis padres murieron bajo las bombas de ustedes durante la liberación. Caos y destrucción. Las palabras de la viuda de Marais. Antes de seguir con las otras novelas, vamos a escuchar algo más de jazz.
Kenny Barron en piano y Ron Carter en contrabajo interpretaron United Blues. La sexta novela de la serie de Dan Fortune, El grito silencioso, tiene un tono más colorido que la precedente, aunque el inicio no sea precisamente optimista. Tendemos a soñar con la perfección, el trabajo perfecto, la vida perfecta, la mujer perfecta. Pensaba en todo eso un frío día de enero en el East Side, al salir del subterráneo y caminar hacia el norte por Lexington, y 6 meses más tarde de que Marty se hubiera casado con su director. Martina Adair, mi mujer, era ahora Martin Reston, y un hombre con un solo brazo sueña por demás, y hace que sea perfecto lo que nunca fue. Ella había reemplazado el brazo que me faltaba durante tanto tiempo, y ahora en mi espejo de la mañana había un solo brazo y no había ninguna mujer. 6 meses de beber en exceso y observar el nuevo departamento de ella desde una entrada solitaria que quedaba enfrente. Finalmente, una mañana de luz y el llamado de un cliente para un trabajo. La realidad. En la novela, Fortune es contratada por la joven dueña de un elegante local comercial que vende artesanías extranjeras. Ella le entrega una foto de una mujer y le exige que investigue todo acerca de ella. Se niega a darle más datos, solo la imagen y la información de que frecuenta Le Serra Gilles, un conocido restaurante francés. Quiere que Fortune resuelva el encargo en apenas una semana. El detective acepta el trabajo porque necesita dinero. La séptima novela, Muerte Azul, me parece una de las mejores del ciclo. Leslie Agemian, una ex compañera de su ex novia Marty, lo contrata por un tema aparentemente banal. Se casó con un hombre que tiene 3 estacionamientos. Debe renovar el contrato del contrato de alquiler, pero el predio es propiedad de una importante empresa metalúrgica y el empleado que está a cargo de la operación no aparece por ningún lado, ha desaparecido. Leslie y su novio necesitan imperiosamente renovar el contrato y le piden a Fortune que ubique al empleado. A partir de ese encargo aparentemente intrascendente, se despliega una historia donde hay grandes intereses en juego. Un párrafo aparte merece Castrato, en especial desde una óptica latinoamericana, ya que en la trama está presente con un vigoroso tono de denuncia la intervención criminal de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, durante la década del 80 en Nicaragua y El Salvador. Cuando Fortune es interrogado por miembros de la CIA, su respuesta no deja dudas. «¿No le gusta a su país, Fortune?», dijo Walt desde la puerta. Tenía músculos en la voz. Estaba a punto de pegar a cualquiera que no amara a su país. Ambrose Bierce escribió que un patriota es alguien que defiende para siempre la parte contra el todo. Einstein dijo que el nacionalismo es una enfermedad infantil, el sarampión de la humanidad. He olvidado quien dijo que el patriotismo era el último refugio de los canallas. No me gusta el patriotismo que piensa que todo el mundo y todos existen en beneficio de su país, que subvierte, mata y destroza a otros pueblos para proteger sus intereses, que pega a su propia gente, como Frank Owen, porque hay que salvar al país. ¿Es suficiente o quiere que continúe? Me encanta la expresión «tenía músculos en la voz». Brillante. Lo que se puede apreciar a lo largo de la serie de Dan Fortune es que con el paso del tiempo no hay repeticiones de fórmulas o una pérdida de calidad. Por el contrario, a mi entender, Muerte Azul y Castrato son superiores a las novelas precedentes.
Lamento que no existan traducciones al castellano de los títulos intermedios, en especial los que van del segundo al cuarto, que imagino que deben completar la historia previa del personaje. Una aclaración. Pese a que el 10º título de la serie, El Degollador, fue publicado en castellano, no lo comento porque nunca lo conseguí. Algún día tendré la felicidad de leerlo. Michael Collins es el seudónimo de Dennis Lynch, elegido en homenaje al líder irlandés que luchó contra la dominación colonial británica. Según sus propias palabras, Collins es más que un nombre de pluma, es mi alter ego, una parte de mí que no escribe mis otros libros. Ahora vivo lejos de Nueva York, pero Collins nunca abandonará ese complejo mundo urbano donde todo cambia y sin embargo nada cambia. Cuando me decidí a escribir acerca de Dan Fortune, su ciudad y su gente, supe que necesitaba a Michael Collins, ese eterno neoyorquino que sigue siéndolo esté donde estuviere. Algunos datos biográficos. Dennis Lynch nació en San Luis, Missouri, en 1924 por casualidad, porque aunque su padre y su madre eran británicos, trabajaban como actores y estaban de gira por los Estados Unidos. Lynch pasó su primera infancia en Londres, pero cuando tenía 6 años su familia se mudó a Nueva York. Estudió en la Escuela Secundaria Técnica de Brooklyn. Participó en la Segunda Guerra Mundial y fue varias veces condecorado. Recibió la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Insignia de Infantería de Combate y 3 estrellas de batalla. De regreso en su país, obtuvo una licenciatura en Química y trabajó en un laboratorio. Cursó una maestría en periodismo. Comenzó a escribir en publicaciones especializadas en la industria química. En su tiempo libre escribía cuentos y poesía que se comenzaron a publicar en revistas literarias a principios de la década del 50. Además de la serie de Dan Fortune, con otros seudónimos, publicó unas 80 novelas y más de 100 relatos. La mayor parte de su obra pertenece al género negro, pero incursionó también en la ciencia ficción. Ganó numerosos premios, entre ellos los más importantes de Estados Unidos dedicados a la literatura negra y policial, el Edgar y el Shamus. En 1985 fue designado presidente de la Private Writers of America, una importante asociación que reúne autores que escriben narraciones detectivescas en su país. Kevin Barton Smith, fundador y editor de The Thrilling Detective Web, un portal sobre detectives privados literarios, escribió: Lynch estaba decidido a trascender las convenciones del género, a impregnar su obra con su aguda inteligencia, su ingenio sutil, su perspicacia psicológica, su vivida caracterización, su conciencia política y cultural y su amor por la buena escritura. Fortune se atrevió a decir la verdad sobre cualquier hombre que haya vivido. Necesitamos más personas como él. Hasta aquí llegamos con este programa. Nos vamos con música, como siempre. El Kenny Barron Trio va a ser Have You Met Miss Jones, Kenny Barron en piano, Bob Cranshaw en contrabajo y Grady Tate en batería. Los espero en el próximo capítulo del Dulce Veneno de la Novela Negra. Muchas gracias.